Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta segunda parte de la webinar de ERTES, las medidas extraordinarias en el ámbito laboral frente al impacto económico que está provocando COVID-19. Sabéis que en esta segunda parte vamos a continuar, sobre todo vamos a estar respondiendo a aquellas preguntas que quedaron sin responder en la webinar anterior, pero también os animo a que sigáis haciendo vuestras preguntas, que las iremos recogiendo y formulando todas las que podamos en directo. Os recuerdo, tenemos nuestro ponente principal, nuestro especialista, nuestro experto, Álvaro Rodríguez de la Calle. Álvaro, muy buenos días. Hola Alberto, Eh, buenos días. Os recuerdo que Álvaro Rodríguez de la Calle es licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Derecho y inspector de Trabajo y Seguridad Social en excedencia. O sea, como podéis ver, es una persona con un conocimiento más que profundo. Desde el año 2013 es director de Preventis. Preventis es una línea de negocio de Fiabilis Consulting Group. Están dedicados al asesoramiento en relaciones laborales, seguridad social y también PRL, y especialmente a la asistencia en las actuaciones de inspección de trabajo y seguridad social. Para realizar estas preguntas, para mí es un placer y es un honor presentaros también a Mariola Alonso, Mariola Alonso Cortés. Mariola Alonso Cortés se acaba de incorporar hace muy poquito, para nosotros es una suerte, la verdad, como directora de Relaciones Institucionales de DCH. Con Mariola Alonso Cortés. Mariola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo Muy estáis? buenas. Vamos a desarrollar mucho más todo lo que es el ecosistema DCH, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que, Mariola, bienvenida a la webinar, bienvenida a DCH. Es un placer tenerte con nosotros. Bueno, y si te parece, Mariola, podemos comenzar con las cuestiones que tenemos pendientes, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, pues nada, Fantástico. antes que nada deciros que el placer es mío de poder trabajar en DCH y contribuir a nuestra misión. Efectivamente, el valor de estos webinars es, pues esto, aportar valor a las personas que participan en ellos y, por lo tanto, pues para todos nosotros es un orgullo que hayamos tenido que hacer, de momento, una segunda parte por la cantidad de preguntas que se formularon en la primera parte. Entonces, si te parece, Álvaro, empiezo directamente con las preguntas. Cuando quieras, Mariola. Perfecto. Bueno, pues una pregunta que formulaba Eva Fernández era que en ambos tipos de ERTES los trabajadores no tienen que realizar ningún trámite ante el SEPE. No, eso digamos, por la situación esta extraordinaria que estamos padeciendo en todos los ámbitos, ¿no? Si bien originalmente la regulación original sí que es el trabajador el que tiene que tramitar la solicitud de la prestación por desempleo, etcétera, ahora ya, y sobre todo desde el Real Decreto Ley 9/2020, casi tenemos que citar las normas por las fechas. Este es el Decreto Ley del 27 de marzo, se publicó el 28 de marzo. Ahora, digamos, ahora es el empresario el que tiene que, mediante una solicitud colectiva, tramitar las prestaciones, las prestaciones por desempleo para los trabajadores. Es decir, se hace como una especie de suerte de autorización o representación al empresario para que sea él, en virtud, insisto, de esta solicitud colectiva, el que tramite, solicite las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados. Entendido. Otra persona, David Fernández, nos decía lo siguiente: nos han cancelado un contrato de servicio de mantenimiento porque, a su vez, a la empresa adjudicataria le han suspendido el contrato con la administración. Y pregunta, ¿es por fuerza mayor o ETOP? Esto, muy buena pregunta. Yo creo que antes de ir a, bueno, lo que entiendo yo, ya para contestar a David, ¿vale? Sí, sería por fuerza mayor. A pesar de que aquí tenemos también, como suele estar, como ha pasado con este desde el, digamos, 9 de marzo, que es cuando, digamos estalla, desde los poderes públicos la crisis del coronavirus,
y ya, digamos, con el colofón del 14 de marzo, con el de decretar el estado de alarma por parte del Gobierno, hay mucho vaivén acerca del concepto de fuerza mayor a causa económica, técnica, organizativa de producción. Podemos tener una referencia, aparte, digamos, de las causas que aparecen en el artículo 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, el del 17 de marzo, podemos tener una referencia de fuerza mayor es cuando, digamos, la causa que afecta a las relaciones laborales proviene o tiene su origen en, digamos, más allá del círculo organizativo de la empresa, es decir, cuando viene desde fuera de la actividad empresarial, como sería claramente digamos, el propio estado de alarma, por ejemplo, suspensión de actividades, ¿no? En este caso, sería, en el caso que nos plantea David, sería como no, digamos, una fuerza mayor directa, porque no le afecta propiamente el impacto de la medida a la empresa de David, pero sí, digamos, sería como una especie de fuerza mayor derivada, porque si a una empresa le afecta la crisis del coronavirus porque le suspende la actividad, por tanto, se ve afectado, digamos, así indirectamente, pero directamente porque se le cae esta empresa a la empresa de David. Pero sí sería fuerza mayor. De acuerdo. Clara Búa nos formula la siguiente pregunta. ¿Puede realizar una empresa del sector agroalimentario un ERTE por causas objetivas a aquellos empleados que trabajan en áreas de apoyo como finanzas o recursos humanos al no estar trabajando directamente en el campo? Sí, yo entiendo que sí. Aquí no deja de... a pesar de, insistimos, de esta extraordinariedad de la situación en la que estamos, esta situación de excepcionalidad absoluta en la que nos encontramos, los mecanismos y herramientas con los que cuentan las empresas no se ven afectadas en absoluto. La regulación de los ERTEs ahora y de otra serie de medidas en el ámbito laboral, es verdad que presentan unas ciertas especialidades por esa situación extraordinaria en la que estamos, ¿no? Pero que, digamos, no adultera, digamos, el poder de decisión del empresario y las medidas con las que cuenta. Por tanto, si tenemos una división, una sección, un departamento de la empresa que no está afectada directamente por la suspensión, pero sí se ve afectada la capacidad de trabajo que tiene este departamento, desde luego que la empresa puede adoptar las medidas para evitar las consecuencias de ese impacto, en este caso de esa inactividad. Desde luego que podría hacerlo. Eso sí, como siempre, bien en fuerza mayor, bien por las causas ETOP que conocemos, económicas, técnicas, organizativas de producción, que fundamentalmente son las causas productivas, la empresa lo tiene que fundamentar bien, ¿vale? Que sea un buen fundamento, porque como sabemos, esto ya nos lo han adelantado, se va a someter a revisión posteriormente, ¿vale? De acuerdo. Bien, Miguel Rodríguez nos comenta lo siguiente. Si se ha presentado un ERTE por fuerza mayor por motivos de reducción de circulación de trenes al 50% y ahora nos lo amplían al 70%, ¿es factible subsanar el ERTE presentado ampliando la afectación? Aquí es una pregunta técnica y complicada. Aquí tendríamos que estar, hombre, en principio aquí lo que nos cuenta Miguel es que, digamos, que hemos identificado en la primera solicitud una dimensión de la fuerza mayor que ahora parece ser que es otra, ¿vale? Entonces, se podría entender que se ha alterado sustancialmente el contenido de la solicitud original. Entonces, lo más conveniente, a pesar de que es un poco farragoso, pero lo más conveniente sería instar una nueva solicitud, porque cabría otra posibilidad de acudir a los principios del derecho administrativo con carácter general y presentar alegaciones, pero, insisto, como estamos cambiando la alteración y de la dimensión de la fuerza mayor, lo más conveniente sería que tramitase una nueva solicitud. Sí, porque se ha supuesto una alteración bastante importante digamos, de las medidas que va a producir. Y eso, teniendo en cuenta que la vía de la fuerza mayor, realmente el papel de la autoridad laboral, porque así nos lo dice la norma, se tiene que limitar a constatar la existencia de autoridad de la fuerza mayor. Pero no obstante, creo que es más aconsejable una nueva solicitud para evitarnos líos de una forma más conservadora. Además, también, como sabemos, aspecto muy importante, la fuerza mayor tiene carácter retroactivo siempre. Por tanto, nos permite este juego digamos, de empezar de cero, porque luego al final los efectos van a ser desde el día 1, ¿vale? Que es lo bueno que tiene. De acuerdo. Otra pregunta de Miguel es la siguiente. ¿El contrato temporal que finaliza en el periodo de ERTE por reincorporación del trabajador sustituido sí que debe finalizar? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Aquí es una pregunta también muy interesante de Miguel por el hecho el tema de la disposición del mantenimiento del empleo,
lo que conocemos, digamos, coloquialmente, que técnicamente no tiene este rigor, de la prohibición por despedir, y luego, a su vez, añadimos digamos, la congelación que se produce en los contratos temporales de suspensión. Digamos, con todo este combo que se ha organizado con estas disposiciones, pues es cierto que estamos un poco confusos, ¿no?, en este caso, ¿no? Yo entiendo que sí se produciría la extinción del contrato porque, aparte aquí, lo que no se produce una extinción del contrato, digamos, de una finalidad abusiva o desviada por parte de la empresa, sino que el contrato de interinidad, por la propia norma, por la propia configuración de esta modalidad contractual, finaliza el contrato cuando se produce la reincorporación de la persona sustituida en este caso. Entonces, por tanto, siendo un poco cursis, pero por una disposición ex lege, una cláusula ex lege, el contrato de interinidad se entendería finalizado con esta reincorporación. Por tanto, sí debemos dar por finalizado el contrato de interinidad. Bien. Antonio Arroyo nos pregunta lo siguiente. ¿Puede la autoridad sanitaria decretar el cierre de la actividad por contagios en el centro de trabajo? Sí, sí puede, sí. Ahora bueno, cuidado, no tanto por los contagios en sí, que sí podría, esto habría que ir a la Ley General de Sanidad, pero sí en el hecho de que se haya producido una situación, digamos, de cierto incumplimiento por parte de la empresa, ¿vale? Ahora aquí, con el estado de alarma, como sabemos todos, han decaído gran parte de las atribuciones y facultades que tienen los poderes públicos, las distintas administraciones competentes, y se ha centralizado, digamos, en el Gobierno de la Nación y específicamente en el Ministerio de Sanidad, y por tanto la autoridad competente actualmente es el Ministerio de Sanidad, ¿vale? A través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, en este supuesto sí sería competente y sí podría producirse un cierre o una suspensión de la actividad, pero siempre a través de la Ley General de Sanidad en virtud de incumplimientos de las recomendaciones sanitarias, pero sí podría. Bien. David Martín nos dice que ha leído en la disposición final primera del Real Decreto Ley 9/2020 que se dejan sin efecto las deducciones y bonificaciones de cotizaciones para los ERTEs de fuerza mayor, presentados después de la entrada en vigor de dicho Real Decreto Ley. Es decir, la pregunta es, ¿ahora los ERTEs de fuerza mayor ya no tienen esa ventaja? Sí, sí la tienen, sí la tienen. Aquí, pues lo que le pasa a David, bueno, es lo que nos pasa a todos, que ha habido el famoso vaivén de disposiciones, que en 5 días se han dictado 3 decretos leyes, ¿no? O sea, es una situación que ha provocado mucha confusión por parte digamos, de todos los que estamos implicados en esto y especialmente las empresas que nos directamente afectadas de esto, ¿no? Pero sí se aplican, ¿vale? Se aplican las disposiciones de exoneración, sí que se aplican en todo caso. De hecho, como un mecanismo de garantía y, digamos, para evitar las consecuencias que podía tener, pues que digamos, las empresas se anticipasen a las medidas que dictase el gobierno, o dicho de otra forma, para evitar que una cierta retraso por parte del gobierno en dictar disposiciones supusiese un perjuicio para los trabajadores. El Real Decreto Ley 8/2020, las especialidades del procedimiento que contiene, deja claramente establecido que si bien las reglas del procedimiento de ERTES, bien sea por fuerza mayor o por ETOP, que tiene estas especialidades, solo se aplican cuando entra en vigor este decreto ley, pero las medidas de acompañamiento de carácter social, como son esta que estaba preguntando David, de la exoneración del pago de cuotas a la seguridad social, se aplican incluso a los ERTES que se hayan tramitado con anterioridad al decreto ley 8/2020, ¿vale? O sea, David, sí, se aplican estos beneficios, ¿vale? De exoneración de cuotas. Los ERTES por fuerza mayor, obviamente. De acuerdo. El otro día hubo también varias preguntas, pero es verdad que nos contestaste en general el tema de las vacaciones, de si es legal que te obliguen a coger vacaciones durante el estado de alarma, etcétera. Quizá nos podrías hacer un breve resumen de este tema de vacaciones. Sí. El tema de vacaciones también es, bueno, aquí es, como siempre, el problema que tenemos encima de la mesa y las soluciones que tenemos que adoptar para solventar la situación en la que nos encontramos, ¿no? Muchísimas empresas han recurrido a implantar, digamos, a compensar estas medidas de carácter más traumático que impactan más, encima para a veces, digamos, la cuestión también psicológica para los trabajadores, ¿no? De causar y obtener una prestación por desempleo, lo que eso supone. A veces ha llegado a acuerdos por parte de empresas y trabajadores, pues para transformar estas medidas, insisto, traumáticas, como podría ser la suspensión de las relaciones laborales o la reducción de jornada, en un periodo de vacaciones, ¿no?
y, digamos, se ha llegado a un acuerdo y, bien, ha sido un acuerdo pacífico y se ha implantado, ¿no? Otra cosa sería la aplicación o la imposición por parte de la empresa. No es verdad, en la regulación de las vacaciones debe existir un acuerdo previo entre empresa y trabajador para el disfrute de vacaciones. También es verdad que la empresa puede disponer de 15 días del señalamiento de fechas de vacaciones para los trabajadores. Pero es verdad, de nuevo, o sobreañadimos el hecho de que quizá esta imposición por parte de la empresa al trabajador pues podría tener un ánimo, digamos, impositivo, valga la redundancia, o desviado o fraudulento, en tanto en cuanto el empresario cuenta con las debidas mecanismos, herramientas pues, para evitar mayor perjuicio al trabajador también, ¿vale? O sea que imposición no, tampoco sería una medida excesivamente adecuada en este ámbito. Hay que tener, casi es mejor, y a pesar de que es un tanto irregular, pero bueno, desde luego es mejor llegar a acuerdos con trabajadores, en este caso, que imponer, ¿vale? Creo que es muchísimo mejor, porque aparte eso, que te hagan disfrutar de vacaciones en esta época del año, bueno, pues ahí el interés del beneficio del trabajador discutible también, ¿vale? O sea que debemos ser prudentes con estas disposiciones, o estas acciones de la empresa. De acuerdo. También ha habido bastantes preguntas en cuanto a temas de permiso de paternidad, maternidad. Entonces, en concreto, Ainhoa Álvarez nos pregunta si se puede aplicar ERTE a alguien con reducción de jornada por cuidado de hijos menores. O sea, ERTE con reducción de jornada con menores. Vale. Bueno, aquí, como principio general, en el ERTE tenemos que incluir a todos los trabajadores que previsiblemente puedan estar afectados por estas medidas de la empresa. Incluso también, como sabemos, lo comentamos la otra vez, incluso hay que incluir en el ERTE a los trabajadores en situación de excedencia. Hay que tener cuidado porque no sabemos cuándo se va a producir la reincorporación del trabajador y es previsible que se pueda haber afectado. En el caso concreto de Ainhoa, sí se podría incluir en el ERTE, en tanto en cuanto tiene una parte de la jornada en la que está prestando servicios, tiene una parte reducida por el cuidado de menores que nos ha contado, pero aquí en este caso, y te cuento que así lo hemos hecho nosotros en un ERTE por causas productivas, en virtud de negociación con la representación legal de los trabajadores, pues lo que se ha hecho es, digamos, que a estos trabajadores se les ha permitido desvincularse, digamos, de esa reducción de jornada para que, digamos, la protección que otorga el sistema a través de la prestación por desempleo pues sea global y no sea especialmente penalizada en este caso, ¿vale? Aparte, en este caso también, a pesar de que pueda parecer una técnica, pueda sonar un poco extraño, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que, y vale para todas las disposiciones protectoras de la maternidad o paternidad, están especialmente protegidas en este ámbito, ¿vale? O sea que mi consejo incluso, sí se podría aplicar, pero incluso yo sugeriría que en este caso esta trabajadora, pues, digamos, renunciase temporalmente a esta reducción de jornada por cuidado. De acuerdo. Elizabeth Campos nos pregunta si es posible utilizar el número que nos ha dado el SEPE y más tarde, si obtenemos el número de expediente por fuerza mayor, ¿debemos tramitarlo otra vez? No, ahora el SEPE por esta situación que se ha provocado con este aluvión de solicitudes, por eso que contábamos, Mariola, con la pregunta que nos hacían antes de cómo se tramitan las prestaciones por desempleo ahora, que era la solicitud colectiva por parte de la empresa, y aparte el ingente volumen y cantidad de expedientes de regulación de empleo que se están tramitando y digamos, subsiguientemente la cantidad de prestaciones por desempleo que se están solicitando, pues el SEPE ha reaccionado, se ha adelantado y permite que ese requisito que se impuso por el Decreto Ley 9 de 2020, en virtud del cual la empresa en esta solicitud colectiva tiene que incluir el número de expediente y cuando las autoridades laborales no lo han concedido, no lo han establecido, pues el SEPE permite que ese trámite se cumpla con el número de registro en la autoridad laboral competente de cada comunidad autónoma. O sea, en principio, con eso ya se entendería cumplido el requisito que nos piden justo para este campo para el solicitud colectivo de las prestaciones por desempleo. En teoría no haría falta porque ya tenemos cumplido el requisito, ¿vale? No haría falta. Entendido. Sergio Ferrer nos pregunta, ¿en los fijos discontinuos se podrá enlazar el periodo de ERTE con un posterior periodo de desempleo? Por ejemplo, en el caso de empleados de comedores escolares.
Sí, está previsto por el Decreto Ley 11/2020, creo recordar, el del 2 de abril, creo que es el 2 de abril además, el 11/2020, que en estos supuestos se permite incluso que el trabajador afectado en este caso pueda disfrutar hasta incluso 90 días más de la prestación por desempleo, ¿vale? O sea que sí podría, está previsto esto. Muy bien. Juan Miguel nos pregunta que qué sucede con los jubilados parciales y los sustitutos indefinidos o relevistas de estos contratos. Vale, pues aquí pasar no pasa nada. O sea, si están incluidos en el ERTE, pues les aplica la medida que sea procedente aplicar. Aquí la única cuestión que tenemos que tener en cuenta es el hecho de lo que hemos comentado anteriormente con el tema de la congelación de los contratos temporales, que el contrato de relevo se ve afectado por, digamos, por esta interrupción de la duración máxima de los contratos en los ERTEs de suspensión de relaciones laborales, ¿vale? No los de reducción de jornada, ¿vale? Pero que en principio sin pasar como tanto no hay nada específico para esta situación en concreto, Mariola. Muy bien. Luis Pérez nos pregunta que si se pueden mezclar días completos con días de reducción de jornada. Por ejemplo, de lunes a jueves reducir la jornada en 1 hora y los viernes suspender el día entero. Sí se podría. También creo que lo hemos dicho antes, ¿no? El empresario tiene una causa, ha irrumpido una causa en su ciclo productivo, en su actividad, bien sea por fuerza mayor, por las causas que establece el artículo 22 del Decreto Ley 8/2020, o por las causas que más indirectamente ha supuesto la propagación del coronavirus o COVID-19, digamos, la empresa se ha visto afectada por esa situación, ¿vale? Bien sea fuerza mayor o causa SETOP, y luego puede adoptar en función de qué mecanismo puede arbitrar la empresa para solventar esta situación, reducción de jornada o suspensión. Y dentro de eso, pues habrá unos departamentos, unas secciones, incluso unos determinados trabajos que realizar que la empresa entiende que es conveniente reducir la jornada de una parte y otra suspender el contrato. O sea, es perfectamente posible. Eso sí, lo tiene que incorporar de forma bien detallada en la solicitud, en el informe que incorpore, pero desde luego que se puede, sí se puede. De acuerdo. Si es un ERTE ETOP con reducción de jornada, ¿los contratos eventuales se quedan congelados o mueren con su fecha de fin de contrato? Vale, aquí es una cosa que tenemos que tener en cuenta que es muy importante. La congelación es la que denominamos congelación, ¿vale? De una finalidad gráfica. La interrupción de la duración de los contratos temporales solo afecta a los ERTEs de suspensión de las relaciones laborales, no a los de reducción de jornada. ¿Vale? Por tanto, si estamos en un ERTE con reducción de jornada, no tiene cabida, porque aparte el trabajador está prestando servicios, no tiene cabida la interrupción de la duración máxima de los contratos temporales. ¿Vale? Por tanto, aquí, en el caso que nos comenta Luis, no se vería afectada por esta disposición del Decreto Ley 9/2020. Por tanto, no se interrumpe la duración. Entendido. Y también pregunta Luis Pérez si en el ERTE ETOP con reducción de jornada, ¿cómo se computan las vacaciones? Bueno, buena pregunta. Aquí, esta es una pregunta también que está provocando jaleo, ¿vale? Esta pregunta. Como carácter general, los ERTEs de suspensión, bueno, en general los ERTEs, al estar de suspensión, al estar suspendida la relación laboral, digamos, el trabajador no genera derecho a vacaciones ni a pagas extras, ¿vale? Digamos, la prestación de servicios está suspendida, ¿vale? Volvemos a utilizar el término, está congelada, si queremos decirlo así, porque la relación laboral está latente, pero digamos no hay prestación de servicios ni obligación de retribuir durante este periodo. Y por tanto, en caso de suspensión, ¿vale? No se genera derecho a vacaciones ni se genera derecho a las pagas extras, ¿vale? En cambio, en reducción de jornada, por una cuestión prácticamente de analogía, entrar en juego las disposiciones del contrato o la regulación de los contratos a tiempo parcial. Es decir, el trabajador sí tendría derecho a vacaciones, ¿vale? Es un poquito complicado, a ver si soy capaz de explicarlo, pero tendríamos que tener en cuenta el periodo reducido con respecto a las vacaciones. Es decir, si tenemos en cuenta que se ha suspendido el contrato, se ha reducido la jornada de lunes a viernes, por ejemplo, o sea, esos 5 días de la semana, el trabajador ha generado, a su vez, derecho a vacaciones de esos
5 días porque ha trabajado 5 días. ¿Vale? Tendremos que hacer, para que no sumemos sillas con mesas, tendríamos que tener en cuenta el periodo de vacaciones de días hábiles respecto a cómputo de vacaciones de días hábiles. Pero sí habría un impacto directo en cuanto al devengo de la retribución durante las vacaciones. Aquí sí que habría que hacer una solución de proporcionalidad respecto a esa reducción de jornada, es decir, de esos 2 días y medio que establecemos por cómputo para las vacaciones por cada mes trabajado, aquí habría que esos 2 días y medio por ese mes reducido, sí que habría que aplicar una proporción en cuanto a la retribución de esas vacaciones, ¿vale? Es un pelín complicado que a lo mejor yo no me he explicado suficientemente bien, pero digamos no será un efecto tan directo como suspensión, pero sí que habría efecto, ¿vale? En reducción de jornada, ¿vale? Proporcional a la reducción de jornada. Es una pregunta muy interesante por parte de Luis. Bueno, pues otra pregunta más de Luis Pérez es si se puede transformar un contrato indefinido por uno de jubilación parcial y un temporal en un relevo indefinido si ambos están incluidos en un ERTE top con reducción de jornada. Sí, aquí si estamos hablando de convertir, perfecto. O sea, si estamos tratando de convertir encima contratos temporales en contratos indefinidos, desde luego no habría ningún problema, ¿vale? Ninguno. Todo lo que sean medidas en este caso, encima que tienden a la estabilidad en el empleo, pues no, ningún problema. Esto aquí hay unas medidas de carácter extraordinario para solventar esta situación, pero como hemos dicho antes, no supone una alteración brutal de la regulación de las relaciones laborales, ¿vale? Bien sean colectivas o individuales, ¿vale? O sea, sí, desde mi punto de vista podría perfectamente. De acuerdo. ¿Qué opinión te merece que algunas comunidades autónomas hayan ampliado el plazo para resolver los ERTEs? Pues aquí me parece muy mal. Me parece, es que casi diría terrible, ¿no? El hecho de que estamos aquí, para entendernos, se está aplicando de hecho, a nosotros, Preventi nos ha afectado una resolución de la Junta de Castilla y León. Me consta que en Castilla-La Mancha creo que no. En Galicia la ha habido, en Aragón creo que también hay otra resolución de este tipo. Desde mi punto de vista, jurídicamente es improcedente, a pesar de que, obviamente, el preámbulo, exposición de motivos de estas resoluciones lo pretenden fundamentar bien, pero insisto, para mí es aplicar una excepción sobre una excepción, ¿vale? En primer lugar, no entiendo que no tienen competencias. Bajo el ropaje se presenta como una especie de resolución, pero realmente es una disposición de carácter general, ¿vale? Adultera el principio de legalidad. Creo que no tienen competencias ni por el artículo 149.1.7 en materia de legislación laboral, ni el artículo 149 en 18ª, que es en materia de la legislación sobre las bases del régimen jurídico del procedimiento administrativo. No tienen competencias, se extrapolan incluso las disposiciones para un concreto procedimiento a una situación de carácter general, como la tramitación de los ERTEs. Aparte, para mí, casi supondrá una situación de desviación de poder. Es decir, no puedes decir que como dictas una disposición, como es el Decreto Ley 8/2020, excepcional, que acorta los plazos para los ERTEs, ¿vale? Para que tenga una tramitación ágil, rápida, y las empresas se vean atendidas a sus necesidades de la forma rápida, tú no puedes decir que en virtud de esa situación excepcional ampliar los plazos, ¿vale? Sería para mí una disposición, aparte de todo punto de vista, ilegal, cuando no menos osada y hasta, si me permites mi opinión, Mariola, hasta desconsiderada incluso. Sí. Es mi opinión, ¿vale, Mariola? Es mi opinión. Perfecto, eso. Bien, el Real Decreto Ley 9/2020 estableció que si la empresa no cumplía con la solicitud colectiva en el plazo de 5 días, la inspección le podría sancionar con una multa de hasta 6.250 euros. ¿Esto es así? Vale. El Decreto Ley 9/2020, cuando regula esta solicitud colectiva, así lo anuda, ¿vale? Es decir, yo, empresario, tienes que tramitar la prestación por desempleo en virtud de esta solicitud colectiva, esta que hemos dicho, que opera como una especie de autorización de los trabajadores en favor del empresario, y luego le aparejaba esta infracción del 22.13 de la LISOS, de la Ley de Infracciones en el Orden Social, pero ya ha quedado claro por el Servicio Público de Empleo Estatal que, atendiendo a esta situación absolutamente extraordinaria de volumen ingente de solicitudes de colectivas para la prestación por desempleo, ha dejado bien claro que no se va a sancionar las empresas por este incumplimiento, ¿vale? O sea, que no nos preocupemos por eso cuando encima nosotros no somos responsables de ese incumplimiento, ¿vale? O sea, que no, tranquilos,
no nos van a poner una multa por incumplir el plazo de la solicitud colectiva. De acuerdo. O sea, tranquilos con eso, Mariola, con eso. Muy bien. Bueno, muchas empresas en la negociación de los ERTEs ETOP reconocen un complemento en la prestación por desempleo para sus trabajadores. Entonces, la pregunta es, ¿qué consideración tiene este complemento? ¿Es una indemnización o una mejora? Y además, si tiene que cotizar a la Seguridad Social. Vale, mejora, vale. Aquí también hay un... Esto es, eso, en muchos ERTEs se está dando este caso, ¿no? Como sabemos todos, en la fase del periodo de consulta, en la fase de negociación, pues fundamentalmente los ETOP, ¿no? De causas productivas, que es donde se establece, está arbitrado este periodo de consultas, pues las empresas, pues para agilitar este procedimiento y que digamos, se imponga una cierta paz social por parte de los trabajadores, aunque es un poco complicado verlo, pero bueno, se da el caso de que lleguen a un acuerdo y que sea la empresa la que complemente la prestación por desempleo a la que tienen derecho los trabajadores, ¿no? Pues aquí en este caso, y a pesar de que ha habido interpretaciones muy confusas por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, esto es una mejora de las prestaciones, ¿vale? Es una mejora de las prestaciones que desde el Decreto Ley 16/2013 se debe cotizar por ella, ¿vale? No está excluida de la cotización, que solo está excluida como mejora la incapacidad temporal, ¿vale? No obstante, dicho eso, hay una dificultad, digamos, podemos decir técnica, porque en la cotización durante la prestación por desempleo, digamos, la cotización se produce por la base reguladora de la prestación, por tanto, ya es una especie de base fija. Por tanto, cotizar durante esa situación es muy complicado. De hecho, podemos decir que no se puede cotizar, ¿vale? Pero técnicamente habría que cotizar por esta prestación a no estar excluida a esta mejora de la prestación, perdón, porque no está excluida de la base. Cuando he dicho qué es lo que induce a confusión la propia tesorería, la tesorería, en consultas que han hecho muchas empresas sobre este tema, la tesorería contesta, aparte incluso citando preceptos que no están en vigor, que esto es una indemnización, ¿vale? Y como es una indemnización que proviene de la suspensión del contrato de trabajo, que sí que está excluido de la cotización, no habría que cotizar. Pero aquí nos hemos saltado el hecho de que el artículo 16 del Real Decreto 1483/2012, que regula los ERTEs por causas ETOP, veda la posibilidad de que se genere indemnización en favor de los trabajadores. Por tanto, tenemos que tener cuidado con esta disposición. Habría que cotizar, pero materialmente no se puede, ¿vale? Cuidado con esto también, ¿no? Que esto probablemente en un futuro próximo hay alguna medida para tratar de cotizar por estas disposiciones, ¿vale? Pero es un tema con aristas, ¿vale, Mariola? Está claro. Como está generando mucha confusión entre las empresas, sobre todo en las acciones en materias de recursos humanos a medio plazo, la pregunta sería, ¿qué relación hay entre la obligación del mantenimiento del empleo y la prohibición de despedir que contienen los últimos decretos leyes para hacer frente al impacto del COVID? Vale. Esto es, yo creo, aquí primero el mantenimiento del empleo, esto está en el Real Decreto Ley 8/2020, el del 17 de marzo, que es una disposición propia de todas las disposiciones del orden social en materia de seguridad social que reconocen beneficios en la contratación, ¿vale? Es muy parecido a la reciente tarifa plana, ¿vale? Que es decir, con esa una especie de suerte de transacción, es decir, yo te doy unos beneficios para que tú contrates, pero a cambio, digamos, te exijo yo o acordamos que tú me mantengas el empleo, ¿vale? Es decir, no, la finalidad de esto es que tú no contrates barato y despidas lo caro, ¿vale? Para que te salga bien esta jugada, ¿no? La finalidad es decir, que se mantenga el empleo y que incluso contrates más, ¿vale? Parece ser que esa es la finalidad de eso. Por tanto, en este mantenimiento del empleo, a pesar de que no hay un desarrollo reglamentario, no sabemos realmente qué quiere decir esta disposición con esto, porque no sabemos, aparte de las consecuencias que comporta este incumplimiento, no dice más que el mantenimiento del empleo durante 6 meses, tiene esta finalidad que solo podríamos establecerla para aquellos supuestos en los que haya exoneración de cuotas a la seguridad social, ¿vale? Lo que podemos interpretar. Y la prohibición por despedir, que esto se dicta con el Decreto Ley 9/2020, que llamamos prohibición para despedir, ¿vale? Que no es prohibición para despedir, ¿vale? Pero es como
hemos venido a llamar esta disposición, ¿vale? Que es el hecho de que establece el decreto ley 2020 que en aquellos que no se podrá entender como causa justificativa para despedir o para extinguir el contrato, las mismas causas que nos sirven para hacer los ERTEs por fuerza mayor o los ERTEs por ETO, ¿vale? Yo quiero entender aquí que esta prohibición de despedir, haciendo uso de esta licencia gráfica, es una especie de complemento del mantenimiento del empleo, ¿vale? Cuando dijo la ministra aquella frase de que las empresas no aprovechen para despedir, expresión también discutible, pero que yo creo que una quería corregir a la otra, ¿vale? Pero que no obstante son disposiciones muy vagas, muy imprecisas, ¿vale? Y que en ningún caso van a impedir que las empresas tomen medidas, en este caso tan sumamente traumáticas como la extinción, en el caso de que las empresas se vean necesitadas a ello, ¿vale? De acuerdo. Otra pregunta sería, durante la vigencia del permiso retribuido recuperable, ¿se puede solicitar un ERTE y así no estar obligado por esta medida? Vale. El primer punto, el decreto ley 10/2020, el del permiso retribuido de paralización de actividades no esenciales, ese decreto ley que se dictó el domingo a última hora y que entraba en vigor el lunes por la mañana con el periodo de gracia el 30 de marzo, pues instaura este permiso retribuido obligatorio, ¿vale? Para las empresas que se ven afectadas por el cierre de actividades no esenciales, ¿vale? Entonces, lo que entendíamos todos, y así parece, se extrae de la propia norma, que en el caso de que, es decir, en este caso de que las empresas se vean abocadas a esta suspensión de actividades, pues la empresa satisfaga este permiso retribuido con carácter obligatorio durante 15 días, desde el 30 de marzo al 9 de abril, prácticamente 15 días, ¿no? Es decir, una especie de, ahora, empresa, os hacéis cargo vosotros de esta situación del cierre de actividades no esenciales, ¿vale? Eso establece ahí y el propio decreto ley, su artículo 2, el 11 decreto ley 10/2020, perdón, establece que no se aplica el permiso retribuido recuperable en las empresas que hayan solicitado o estén aplicando un ERTE, ¿vale? Pero no obstante, la Dirección General de Trabajo dicta una instrucción a los pocos días de dictarse este decreto ley 10/2020 sobre el permiso retribuido recuperable y sí que reconoce que se puede solicitar ERTE por fuerza mayor a las empresas que se ven obligadas a suspender la actividad por no ser esencial y que están obligadas a un permiso retribuido recuperable. O sea, por tanto, ampara e incluso fomenta los ERTEs por fuerza mayor para estas empresas. Por tanto, si es la propia administración la que nos invita a eso, pues por tanto, deberíamos acogernos las empresas a esta posibilidad de aplicar un ERTE por fuerza mayor. O sea, que nos permitirían hacerlo, ¿vale? Vale. O sea, que sí. De acuerdo. ¿Qué consecuencias se puede esperar si es un ERTE de suspensión o reducción de jornada? Si la empresa ocupa a los trabajadores afectados en el periodo de aplicación de las medidas comunicado a la autoridad laboral o al SEPE. Vale, esto es una de las, como ahora que estamos digamos, en la fase ya de, digamos, lo que son las causas, si es fuerza mayor, si es una causa productiva o técnica, etcétera, no, ya casi las hemos superado, por lo menos ahora inicialmente, luego vendrá, digamos, los planes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre este tema, que promueva el SEPE o incluso las autoridades laborales. Ahora ya estamos en la fase de implantación de estas medidas y la adecuación y la corrección de la implantación de estas medidas de los ERTEs, ¿vale? Entonces es muy importante que sepamos que podemos incurrir en una infracción de carácter muy grave, o sea, carácter muy grave, según la ley de infracciones y sanciones del orden social, sancionable de 6.251 a 187.515 euros, con la posible apreciación de infracción por cada trabajador en el caso de que haya trabajadores prestando servicios durante el tiempo que debe haber estado suspendida la relación laboral o reducida la jornada, ¿vale? O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado con estas situaciones, ¿vale? Que a veces también suele pasar en las empresas, el hecho de que a veces la parte, digamos, de producción de la empresa puede con la parte del cumplimiento de las empresas y a veces decir, bueno, pues mira, aunque estés suspendido o reducido, hay trabajo que hacer, ponte con esto, ¿vale? Que ya compensaremos mañana, ¿no? Bueno, pues tenemos que ser muy escrupulosos, muy rigurosos y muy cuidadosos con esas decisiones de las empresas en tanto en cuanto nos exponemos, insisto, en infracción de carácter muy grave
y muy probablemente sea una infracción por cada trabajador que disfruta la prestación por desempleo. Es decir, podría ser 6.251 euros por trabajador afectado, ¿vale? O sea, que tengamos cuidado con estas medidas, ¿vale? Habrá que comunicar al SEPE en cada caso que, digamos, rescatamos del ERTE a los trabajadores que van a tener ocupación efectiva, ¿vale? Tengamos mucho cuidado con esta situación, ¿vale? Que va a haber también, y de hecho las ha habido siempre, actuaciones específicas de inspección en este tema. De acuerdo. Otra pregunta es si se ha producido alguna novedad destacable en los plazos para la impugnación de resoluciones sancionadoras en el ámbito laboral por los últimos decretos leyes. Sí, ha habido el decreto ley 11/2020, creo que es el último a la fecha que se ha dictado con esta incidencia en el ámbito laboral, que sí sabemos todos que con el estado de alarma se suspendieron los plazos en vía administrativa, incluso los plazos procesales, salvo en aquellos supuestos en los que hubiese afectación a los derechos fundamentales de la persona, a los órganos jurisdiccionales, fundamentalmente el penal, social y contencioso administrativo. El decreto ley 11/2020 sí que, digamos, ha puesto reloj a cero, si se me permite la expresión, digamos, en materia de impugnación de todo tipo de resoluciones que contengan actos de gravamen o a favor de, digamos, de las empresas en este caso. Y nos establece que el cómputo, para entendernos, ¿vale, Mariola?, empezará a contar una vez concluya el estado de alarma, ¿vale? Eso con independencia del tiempo que hubiese transcurrido desde la notificación, en este caso, para entendernos en nuestro ámbito de relaciones laborales. La inspección nos pone una multa el 10 de marzo, ¿vale? El estado de alarma suspende los plazos para impugnación de esta acta de infracción, por ejemplo, pero desde el decreto ley 11/2020 el plazo empezaría a contar desde que finalice o se levante el estado de alarma, ¿vale? Para que entendamos, es decir, empieza el reloj de cero, ¿vale? Y esto desde el decreto ley 11/2020. De acuerdo. Cuida medidas, perdona Mariela, medidas que beneficia al administrado en este caso, porque a la administración le viene muy bien también, ¿eh? ¿Vale? Y ahí lo dejo, Mariola, ahí lo dejo. De acuerdo. Volviendo otra vez al tema de los permisos de paternidad, maternidad, reducción de jornada, etcétera, Laura Antón nos pregunta, ¿en los ERTE-SETOP se puede incluir al personal en situación de baja por IT-AT o baja maternal? Y otra pregunta para este tipo de ERTES es si el paro computa para dichos trabajadores, así como la obligación después de conservarles durante 6 meses el empleo. Vale. A ver, en este caso, bueno, en cuanto yo creo para distinguir, ¿vale? Son preguntas muy interesantes también. Creo que lo hemos dicho antes, pues lo decimos ahora. En el ERTE hay que incluir todos los trabajadores que previsiblemente se vean afectados por estas medidas, ¿vale? Vienen de suspensión o reducción de jornada, ¿vale? Por tanto, tenemos que incluir a los que están en incapacidad temporal como a los que están en situación de paternidad. La diferencia fundamental en este caso, porque son distintas estas situaciones, estas prestaciones, obedecen a supuestos totalmente distintos, unos especialmente protegidos como es paternidad y maternidad, es en el caso de que digamos, se cause la prestación por desempleo. En el caso de que sea una incapacidad temporal y se cause la prestación por desempleo, digamos, el SEPE será, digamos, por delegación del INS, la entidad gestora correspondiente o la entidad colaboradora en este caso, el que se haga cargo de la incapacidad temporal. Es decir, continúa cobrando la incapacidad temporal la misma cuantía que la prestación por desempleo y no se produce, digamos, y continúa la duración máxima de la prestación que corresponda en este caso, la incapacidad temporal o la de desempleo. Digamos, no se extienden sus efectos. En cambio, en maternidad, el trabajador o trabajadora que sea beneficiario de las prestaciones por paternidad o maternidad, al tener un especial trato favorable a esta situación, digamos, la consabida beneficio y protección de la paternidad y paternidad en nuestro ordenamiento jurídico, el trabajador va a disfrutar la prestación de maternidad o paternidad en los términos en los que tenga derecho y, insistimos, especialmente protegido, ¿vale? Una vez acabada esta prestación, que es la que disfrutará en primer lugar, y la haya agotado y causa la prestación por desempleo, proceder a disfrutar la prestación por desempleo, ¿vale? Son situaciones distintas, es decir, la maternidad, paternidad especialmente protegida, ¿vale? Y la incapacidad temporal no tan protegida, ¿vale? Como el caso de la maternidad, paternidad. Y la otra parte, Mariola, no me acuerdo cuál es la otra parte que nos ha preguntado Paloma, creo que es. Un momentito. Sí, está. La otra parte es, para este tipo de ERTES, si el paro computa para dichos trabajadores, así como la obligación después de conservarles durante 6 meses el empleo.
Bueno, la prestación por desempleo aquí en los ERTES, como sabemos, digamos, no computa, es una prestación, podríamos calificar extraordinaria por esta situación. Es decir, el trabajador incluso no tiene que tener la carencia, no tiene que tener el periodo mínimo de cotización para tener derecho a prestación y asimismo no se le va a computar para su prestación por desempleo que tuviese derecho a otra situación, ¿vale? Es decir, se le va a conceder simplemente para esto y luego tiene, digamos, la otra prestación por desempleo a la que tenga derecho. Y la otra parte, Mariela, se me ha olvidado, perdóname, se me ha olvidado la otra parte, ¿cuál era? No, ya has contestado las dos. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues mira qué bien, Sí, sí, sí. Otra pregunta de Olga Núñez es, un trabajador pregunta si le impacta y le harán prestación siguiente paternidad desde 9 de abril al 50% porque en el ERTE le han puesto así. Y ella misma dice, entiendo que no, porque este trabajador sigue en paternidad, pero Eso está es. preocupado por esto y se plantearía no ampliar su permiso de paternidad. Vale, pues ahí Olga, ahí como Olga tiene criterio y se responde ella misma, no, aquí la prestación por paternidad está especialmente protegida, no se va a ver afectado, o sea que el trabajador no se preocupe, porque el trabajador disfruta la prestación por paternidad en las mismas condiciones que las que tenía antes, ¿vale? Como hemos dicho antes, esta situación no ahora, o sea, no es la situación de ahora, siempre, si esto es una nota característica también, bueno, de hecho comparado con la Unión Europea pasa, pero bueno, en nuestro ordenamiento jurídico interno las prestaciones que traiga su causa en maternidad o paternidad están especialmente protegidas, ¿vale? En esta situación. O sea, que no se preocupe, Olga, en este sentido. Ni el trabajador tampoco. De acuerdo. Bueno, pues tenemos algunas preguntas más que nos han formulado. Es que yo ahora mismo, Alberto, no sé si tú las tienes a mano. Sí, sí. Hola, Mariola, Álvaro, sí. Hola, Alberto. Han entrado muy buenas. Han entrado unas cuantas preguntas. Os las voy a ir relatando. Fijaos, Olga Núñez pregunta, ella dice que es sobre el contrato de interinidad y dice que al tener la persona temporal ya en ERTE, lo que me indican desde mi asesoría es que hay que esperar que finalice el ERTE donde están incluidas ambas trabajadoras y luego finalizar el contrato de la persona que finalizaba la sustitución de IT de maternidad. ¿Hasta ahora Vale. bien? Sí. Sí. Dice, ¿podéis ser más claros aquí? Porque hay versiones diferentes sobre el tema, ¿no? Vale. Es un tema, sobre todo la interinidad es complicado, pero voy a ver si le solvento la duda a Olga, que yo lo tengo absolutamente claro. No puede ser que una empresa se vea obligada a mantener al interino y al trabajador sustituido. No puede ser. Eso es un disparate. Así de claro lo digo, ¿vale? No puedes, sobre todo cuando, insisto, por la propia norma, el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores nos dice que el contrato de interinidad concluirá cuando se incorpore la trabajadora o trabajador sustituido. Entonces, no tiene el más mínimo sentido que una empresa se vea obligada a mantener dos relaciones laborales cuando no tiene razón de ser. Es decir, que esté el trabajador sustituido y el interino, aunque sea virtualmente, vinculados a la empresa. No tiene ningún sentido. Yo, francamente, lo veo clarísimo. O sea, no tiene, especialmente en el contrato de interinidad. En otro contrato, obviamente, que se interrumpe la duración, vale, pues un contrato de obra, vale, se interrumpe la duración y continúa, digamos, el cómputo de la duración máxima del contrato una vez concluido el ERTE, ¿vale? De suspensión siempre hablamos, ¿vale? Pero en interinidad no le veo sentido, insisto, que concurran dos personas, sustituido y el interino, no tiene ningún sentido. Yo lo tengo clarísimo, vamos. Claro, sí, aquí esto también ajusta con la pregunta que nos hace Sonia Calle, ¿no? Que, bueno, pregunta simplemente si se podría finalizar el contrato de una interinidad cuando se incorpora la persona sustituida. Dice que aún habiéndola incluido en el ERTE. Claro, es que, insisto, yo lo veo, lo veo muy claro. Yo ahí insisto, no puedes obligar a una empresa que mantenga dos relaciones laborales sin razón de ser. Si muchas disposiciones y muchas declaraciones, incluso la propia Dirección General de Trabajo habla de evitar el enriquecimiento injusto del empresario, pues lo que no puede ser tampoco, no se puede amparar un
un gravamen innecesario para el empresario e injusto para el empresario en este caso, ¿vale? Hay una cosa que sí que me gustaría comentar, que esto creo que es la disposición adicional decimotercera, creo, del Decreto Ley 11/2020, también discúlpame porque yo ya no sé de qué decreto ley hablo, ¿vale? En el que sí que habla en este caso, oye, eso, pero yo no tengo perdón de Dios porque yo me dedico a esto, La pero bueno, locura de los decretos ley. pero bueno, sí, pero yo no tengo excusa porque me dedico a esto, pero sí pido un poquito de clemencia, ¿vale? Es el tema de que hay una disposición, la adicional decimotercera, creo que es, de este decreto ley, que habla, el título, os invito a todos a que la veáis, habla simplemente de las empresas del sector audiovisual, escénico, cinematográfico, etcétera, ¿vale? Entonces habla que en estos, es el título de la disposición, ¿vale? Pero si leemos un poco el contenido de esta disposición, sí que nos viene a decir que, haciendo referencia, entre otras, a este sector de actividad, el de sector audiovisual, cinematográfico, etcétera, que es verdad que presta sus servicios muy vinculado a una campaña o unas situaciones concretas, pero cita entre otros, entendiendo que la interrupción de los contratos temporales no se aplicará y el mantenimiento del empleo no se aplicará en aquellos supuestos en los que el carácter estacional de la actividad sea predominante, ¿vale? Asimismo, y continúa esta disposición diciendo que tampoco se aplicará en aquellos supuestos en que el contrato concluya o finalice, ¿vale? Es decir, que aporta un poquito, es decir, si el contrato de obra ha concluido, no tiene por qué prorrogarse automáticamente. Es decir, como hablamos creo la otra vez, Alberto, ¿no? Es decir, que los contratos no se convierten en indefinidos ahora, ¿vale? O sea que también un poco de mesura y luego también que no hagamos interpretaciones que nos pasa también, ¿no? Que demasiado, como dirían, tan sumamente conservadores que nos metemos en líos innecesarios, ¿vale? O sea, que veamos el espíritu y finalidad de la norma, para qué se han establecido estas disposiciones, pero es cierto que no vayamos tampoco más allá ni nos congestionemos demasiado con estas medidas que también, dicho sea de paso, no ayuda a las amenazas veladas con infracciones, con campañas de la inspección, etcétera, ¿vale? Claro. Ves aquí, por ejemplo, Águeda Quesada también, ¿no? Que dice que, claro, pregunta de cómo se incorpora al ERTE por fuerza mayor a las personas que vuelven de su, yo creo que hemos hablado de esto, ¿no? De su IT, ¿no? Durante este periodo de ERTE que habían sido informados, pero que no habían entrado en el mismo al inicio de estar ya suspendidas por su, bueno, aquí habla de enfermedad, ¿no? Pues aquí tenemos que haberlo incluido. Águeda, este tema es en previsión de que se hubiese incorporado a la empresa durante la vigencia del ERTE, tenemos que haberlo incluido en el ERTE. Porque si no está en el ERTE, no está. ¿Vale? O sea que es uno de los problemas que podemos tener con estas situaciones, ¿vale? Que aquí sí que debíamos haberlo incluido en su momento, Alberto. Genial. Perfecto. Aquí, mira, María Crespo nos pregunta que le gustaría saber qué ocurre si una empresa queda suspendida su actividad con ERTE aprobado, pero tiene un trabajador asimilado. Este no tiene prestación por desempleo, pero tampoco te deja el sistema red tramitar la inactividad de este trabajador. Dice, porque no ha sido notificada la prestación colectiva al SEPE. Vale, Y bueno, pregunta, claro, ¿queda solo en la empresa con salario y seguridad social o cómo queda esta situación? Claro que aquí ese es uno de los ángulos muertos de esta disposición que pasa con los trabajadores asimilados, ¿vale? Que son esos que, digamos, sin tener el control efectivo de la sociedad, pero sí participan en la sociedad, ¿vale? Incluso con funciones de dirección y gerencia. No son trabajadores por cuenta ajena, sí que están incluidos en el régimen general de la seguridad social, pero están incluidos en el régimen, pero excluida la protección por el FOGASA y el desempleo, ¿no? En este caso, estos trabajadores no son puramente trabajadores por cuenta ajena, no tienen derecho a la prestación por desempleo, pero tampoco están en el régimen de trabajadores autónomos, por lo tanto no tienen derecho a la prestación por cese de actividad. Es una situación complicada para esos trabajadores que están en un limbo porque también su situación es un poco complicada, ¿vale? Se produce una asimilación, insisto, a efectos de una protección básica, pero no son trabajadores por cuenta ajena tampoco, o sea que podría llevarse, sí, a la situación que nos apunta María, pues ahí, pues él solo en la empresa. Casi, no tenemos casi más remedio que dejarle en esa situación a ese trabajador, que es complicado este caso, ¿eh? Claro. Bueno, cambiando un poco, continuando un poco con toda la secuencia, ¿no? Dice David Martín Álvarez nos pregunta que si al presentar un ERTE por causa ETOP
una de las medidas tomadas para evitar el deterioro de las relaciones puede ser el cancelar los contratos temporales que tenemos de forma previa a la aplicación del ERTE. Sí, sería Sí, una... eso, Bueno, sí, eso sí, me parece una buena medida. Es decir, no formalizo si veo que voy a estar en esta situación y todavía no he formalizado el contrato temporal, pues yo lo formalizaría desde luego. ¿Sabes? Sí, es un poco. Claro, es que estamos hablando de. Es que, por un lado, puede sonar un poco, dijo que, no sé, una especie de poco consideración de la empresa hacia este trabajador, pero realmente no vas a necesitar sus servicios. Y estamos, repito, no perdamos la referencia, que estamos en una situación absolutamente extraordinaria de supervivencia de las empresas. Por tanto, si yo yo tenía previsto iniciar un trabajo el 15 de marzo, pero que el 14 de marzo me suspende la actividad, pues obviamente yo a ese trabajador le digo que no le voy a formalizar el contrato de trabajo. ¿Vale? Siempre y cuando no se haya suscrito y formalizado efectivamente. Yo lo haría así. Yo personalmente, desde luego, vamos. claro, claro. Fíjate, Laura Antón, que comentaba, bueno, había lanzado antes una pregunta, es en referencia a los ERTES y el TOP, ¿no? Dice que si el paro se consume y si después se les debe, una vez consumido el paro, ¿no? Si debemos conservarles el empleo 6 meses para estos tipos de ERTES TOP. Siempre y cuando el mantenimiento del empleo rige para todos los ERTES, ¿vale? Eso está clarísimo. La petición está de despedir también y la interrupción de la duración temporal para los ERTES de suspensión, ¿vale? Insisto, hemos citado la disposición adicional 13ª, creo que recordar, del Decreto Ley 11/2020, ¿vale? Que si el contrato finaliza, el contrato ha finalizado, ¿vale? No, esto no convierte a las relaciones laborales en indefinidas, ¿vale? O sea, y luego también encima no te digo si esta situación es absolutamente objetiva y objetivable, es decir, se acaba el contrato temporal, yo no puedo continuar la prestación de servicios de este señor, ¿vale? O sea que también, insisto, apelamos ahí un poco, a pesar de que las normas provocan esta confusión, es de a veces que no sepamos qué hacer, pero no perdamos por referencia también que eso, que no podemos, vuelvo a decir antes, la referencia. Si la administración dice que hay que perseguir el enriquecimiento injusto del empresario, también tenemos que preservar el gravamen innecesario e injusto del empresario también, ¿vale? Vale, bueno, si os parece, Álvaro, Mariola, voy a lanzar una última pregunta, estamos ya en tiempo, pero sí recordar que todas las preguntas que queréis hacer que serán respondidas de una manera o de otra. Pero bueno, vamos, Martina Bote Alberto, perdona, nos pregunta que si es Alberto. obligatorio, ¿sí? No, te decía que eso desde luego, ¿vale? Que los asociados de DCH y los asistentes, que no le quepa la menor duda que estamos a su disposición también, ¿eh? O sea, que ahí sé que DCH y Fiabilis y Preventis en nuestro nombre estamos de mil amores. Muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, esta última pregunta de Martina, ¿de acuerdo? Sí, que si es obligatorio incluir las excedencias voluntarias en los ERTES. Sí, en previsión de que se puedan incorporar, sí, es una medida, es una disposición clásica en los ERES, en los extintivos, pero si los ERTES hay que incluir todos los trabajadores que previsiblemente veamos que pueden estar afectados, creo que la consulta que nos planteaba antes Águeda, que previsiblemente puedan verse afectados por ERTE, hay que incluirlos, ¿vale? Que luego ya veremos en quién se materializa la concreta medida que implante la empresa, las prestaciones a las que pueda tener derecho estos trabajadores, pero hay que incluirlos, ¿vale? Sí, sí que incluirlos. Perfecto, fantástico. Bueno, pues si os parece, vamos a cerrar aquí la retransmisión. Mariola, Álvaro, muchísimas gracias. No sé si queréis comentar alguna última cosa. No, yo por mi parte, el experto es Álvaro y no. Bueno, el presunto. Sí. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos. Bueno, y al resto, muchísimas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias por formular vuestras preguntas. Invitaros a que, si tenéis más preguntas, que
nos las hagáis llegar, que gestionaremos estas respuestas, ¿no? Y bueno, simplemente recordaros que el miércoles tenemos otro fantástico webinar de DCH cuyo contenido es la flexibilidad y espacios de trabajo. Muy, muy interesante, porque nos habla de nuevas fórmulas y nuevas formas de trabajo y nuevos espacios. Y nada, y como siempre, recordaros que todo el equipo de DCH está con vosotros en casa. Gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego. Buenos días.